La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM. Si falla algo, usted vaya a la AM y ahí nos encuentra. 105.1 en la FM en el sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas emisoras forman la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, cuyas siglas son Sodonco. Otras radios amigas se unen también a esta transmisión en este y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Son emisoras que se unen a nuestra transmisión. Y también dos canales de televisión, A Onda Digital TV, que también nos pone en sus pantallas, y Fuego TV, que tiene el Best Cable número 30. Así es que ustedes los pueden ver también por el canal de cable. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Usted puede escuchar este programa en cualquier parte del mundo a través del podcast. Cuando se está trasladando de un sitio para otro, va escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y además tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, que está transmitiendo en vivo, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web, que es www.radiosantarosa.com.pe. Así que esos son los medios para que usted nos pueda seguir y acompañar durante esta mañana. Y en breves instantes ya estamos, ¿sí? Con Rosa María para poder compartir todo lo que ha pasado el día de ayer y el análisis, ¿no? Ayer pasó algo que de verdad a mí me dio mucha pena ver, ¿no? El presidente de la República, me imagino que con muy buena voluntad, quiso ayudar a una bebé y la trajo desde Cañete, pero de ahí lo que se hizo con este tema creo que no estuvo bien, ¿no? Usar el dolor de una familia, usar a una bebé para hacerse publicidad, creo que eso no está bien, ¿no? Evangélicamente, por lo menos, no está bien. Si dices que si haces una obra de bien, hazla, está fabuloso, hay que aplaudir, pero no pues para delante de todas las cámaras, delante de todos los fotógrafos, delante de todos los canales. Eso sí, no está bien, ¿no? Sé que si tuvo buena intención, no lo dudo, pero la realización me parece que falló allí. Me imagino que los asesores son los mismos que le dicen al señor Bellido que te condecoren, o al señor mismo, a Condori, que te salga a aplaudir un grupo de médicos cuando los otros médicos te rechazan. Es lo mismo. Bueno, en fin.
Son las 8:05 y ya estamos con Rosa María Palacios. Vamos a ver qué opina ella también de este tema de la bebé. Muy bien. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte. Muy buenos días, Abel, acá peleándome con la tecnología como todas las mañanas, peleándome con el trípode. Todas las mañanas me demoro, qué barbaridad. Todavía no aprendo, 2 años haciendo esto. Siempre tenemos problemas, pero ya está, siempre resueltos, eso sí hay que decirlo, siempre se pueden resolver. A diferencia cuando uno está en el estudio que se sienta y transmite, pues acá hay que tener todo listo. Muy bien, vamos a ir primero, antes de comentar cualquier otra cosa, porque hay varias cosas que comentar, con las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa, que tanto nos ayudan. Vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego, por supuesto, vamos con las obras dominicas que nos acompañan cada día. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad, salud a precios al alcance de todo. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, endoscopía, ecografía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Andrés Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuentan con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022, para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente tenemos la publicidad de ASB. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y por supuesto, usted también, que me está escuchando cada mañana, nos puede ayudar acercando su teléfono a capturar, ¿no es cierto?, el QR que usted tiene delante, y a través de cualquiera de las plataformas digitales en el Perú que tienen los bancos, usted nos puede donar, ya sea Yape, Plin, en fin, la que usted quiera. Nos puede donar la cantidad que usted quiera muy rápidamente
y nos va a hacer muy felices a todos nosotros. Ayer hemos puesto este mismo sistema en Twitter. Yo lo he compartido mucho ayer y espero que tenga un resultado porque nosotros vivimos de la divina providencia y necesitamos realmente su ayuda. Muy bien. Ahora vamos, Abel, te interrumpí, estabas contando una historia. Sí, Rosa María, a mí me dio mucha pena, mucha vergüenza y recordé el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 3, para que vean que no es idea de uno, donde dice que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Ese es el verso que me vino a la memoria. Pueden revisarlo ustedes. Usar a una bebé para publicidad no está bien. Sí. En el tema de Mala te estás refiriendo, ¿verdad? La niña de Mala. Exactamente, Rosa María. A ver, No me gusta. recordando ese pasaje de la Biblia, que hay una fórmula ahí también, y el presidente tiene una familia evangélica que se lo puede recordar, dice, si tú tocas una trompeta delante tuyo, ¿no es cierto? Ya ya te reconociste a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué te vamos a reconocer después? No andes cacareando, es lo que te está diciendo la Biblia. No andes cacareando lo que haces, porque ¿qué mérito tienes si lo que ya buscas es el reconocimiento aquí y ahora? Entonces no tendrás el reconocimiento después. Es decir, lo que te dice el cristianismo es, la caridad la tienes que ejercer con discreción, porque si no, no es caridad. Tú te estás llevando algo valioso también, que es el reconocimiento de tu bondad. ¿Qué pasó ayer? El presidente fue a Mala, muy bien, está muy bien que haga visitas en todo el país, supuestamente, miren eso, qué barbaridad, una visita, además con la niña, rostro descubierto, y qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Entonces, los papás de una niña que tenía el paladar hendido, que tenía hipotonía, el papá y la mamá, y que la niña necesita un tratamiento que no es complicado, hay que decirlo, hoy se opera el paladar hendido y tiene muy buenos resultados, eso tiene una muy buena prognosis, hay que decirle a los padres que estén tranquilos, que recibiendo la atención debida la niña va a estar bien. Les acercan al presidente, gente muy pobre, aquí nomás en Mala, el señor presidente, ¿qué hacemos? Ayúdenos. Y el presidente ordena que la suban al helicóptero, pero los llevan a Palacio Gobierno. Oiga, el helipuerto tiene el Rebagliati, el helipuerto tiene el hospital de la FAP. Por último, aterrizan en el Jorge Chávez y los llevan al hospital del niño. ¿Por qué los tienen que llevar a Palacio de Gobierno para que lo reciba, para que reciba esta pobre criatura, el doctor Condori, el doctor de la chacra? No necesitan al doctor de la chacra, necesitan un cirujano especializado en cirugía plástica que va a ser el que va a operar. Y tienen que preparar a la niña para la operación y luego tienen que hacer mucha terapia física para recuperarse de la hipotonía, que es una condición con la que nacen muchos niños peruanos. Y que de nuevo, se lo digo como mamá, con experiencia propia, la hipotonía se corrige con terapia. No nada de eso pasa por Palacio de Gobierno. Nada. ¿Qué hace ahí el presidente cargando a la niña? ¿Qué hace ahí el ministro de Salud, agüita racimada? Esto es una vergüenza. Ya se ha hecho antes, ¿eh? Con muy malos resultados. No imiten conductas que han sido nefastas para algunos políticos. De verdad, con los niños no se metan, ¿eh? De verdad, de verdad. Y podría citar ejemplos acá, varios ejemplos de utilización política de niños con graves enfermedades, que no es el caso, felizmente. Esta niña puede tener un tratamiento muy, podemos decirlo así, muy eficaz para lo que ella tiene, muy eficaz. En el Hospital del Niño se operan niños con paladar hendido, miren, todo el tiempo. No es ya hoy por hoy, con el nivel de, digamos, de desarrollo profesional que tiene la medicina en el Perú, no hay ningún problema. Operación Sonrisa, si ustedes quieren, es una institución privada dedicada justamente a esto.
Y nosotros cuántas veces, Abel, hemos anunciado en este programa y en otros que he tenido misiones de médicos que vienen solo a operar este tipo de malformaciones congénitas y que les cambian la vida a los niños, ¿no? Entonces, no era necesario armar todo este show. Y como les reitero, incluso en el sector privado hay solución. Pero no tenía que cargar a la criatura. Hablando del doctor Condori, parece que en el Congreso lo están salvando, pues. Ustedes creían que era insoportable para el Congreso tener un ministro que vende agüita racimada. No, 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 no. Ahora los señores congresistas están pidiendo un informe porque no entienden el reglamento del Congreso, o sea, no entienden ni sus propios instrumentos de gestión, ¿no? Donde cuando el reglamento dice puede, ellos entienden tiene. El reglamento es bien claro. El reglamento dice que los congresistas pueden, es potestativo, censurar a un ministro después de una interpelación. Pero pueden censurarlo sin interpelación también, porque son instituciones autónomas. Reitero, eso lo sabe hasta un idiota, hasta un incapaz constitucional, ¿no? ¿Sabe eso? No, dicen, hay jurisprudencia dividida, dice Nano Guerra García. ¿Ah? Que vamos a afectar el debido proceso y después nos van a demandar. ¿Por qué quieren que este hombre se quede 15 días más? Porque no tienen los votos para censurarlo, esa es la razón. No hay otra, pues en política no se puede ser ingenuo citando al difunto. Si tuvieran los 66 votos para censurarlos este jueves, votan este jueves por la moción de censura, pero no tienen los 66 votos. Ya se dieron cuenta. Parece que todos solo tienen 58. Claro, entonces ahora dicen, no, vamos primero a interpelar. Ya, van a primero interpelar. ¿Y qué le van a preguntar? Las preguntas son graciosísimas. ¿Es usted especialista en gineco-obstetra? Y obviamente van a responder pues que no, si no está en el registro del colegio médico. No. Sí, soy especialista. No, señor, no soy especialista. Eso ya lo dijo 100 veces. De verdad que es absurdo, pero creo que no tienen los votos para censurarlo. Ay, los niños. Oye, hablando de niños, hay que ver el sentido del humor del señor Vladimir Cerrón. ¿Has visto? Pedro Morales. Sí, te contestó. No, a mí eso es lo de menos, ¿no? Le contestó a Pedro Morales. Pedro Morales ha sido congresista de Acción Popular, es una figura de Acción Popular representativa justamente de la tierra de Vladimir Cerrón, es huancaíno. Ha sido representante de Junín, Pedro Morales, ¿no? Y dice algo así como, no puede ser que no hayan votado pues a favor de la censura, que se tiene que pedir cuentas a los congresistas por sus votos, qué sé yo, ¿no? En un tuit. Y Vladimir Cerrón le contesta, dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué tal? Ahí está el tuit, ¿eh? Dejad que los niños vengan a mí, le dice Vladimir Cerrón a un líder de Acción Popular. Y nadie le ha pescado, ¿ah? Yo anoche la dije, qué raro que esto no tenga más retweets. Tenía su chispa, Vladimir Cerrón. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué te parece, Abel? Yo con la boca abierta. Y a mí me contestó que no habían tirado el ideario por la ventana. No, es un zig-zag para llegar a la cumbre. Cuando uno trepa y hace tanto zig-zag, termina un poquito mareado, ¿eh? De verdad. Uno además se llueve, ¿no? El piso se pone resbaladizo. Y para llegar a la cumbre, uno siempre pasa bien cerca del abismo. No se vaya a caer. Pero yo no creo que el señor Vladimir Cerrón pueda decirle a sus huestes que el ideario sigue firme. No te pases, pues. El ideario lo tiraron por la ventana. Esto es un tema de poder, de lucha y control del poder. Y yo reitero lo que dije en el tweet. Estaba feliz el hombre, era. Es un triunfo contundente, no del gobierno ni de Pedro Castillo, es un triunfo contundente de Vladimir Cerrón. Él le ganó a todas las otras fuerzas políticas
el día martes en el Congreso. Les ganó y de lejos. Consiguió 64 votos para apoyar a sus ministros, que son impresentables. O sea, ¿ustedes no creen que Vladimir Cerrón es lo suficientemente inteligente para saber que Hernán Condori es un desastre? Lo sabe. Pero se está jaraneando. Pues imagínense, he puesto a este desastre de ministro de Salud y no me lo pueden sacar. No me lo pueden tocar. Es una maravilla. Es una maravilla. Puede hacer lo que le dé la gana. Y bueno, ya no va a haber, pues, voto de censura el jueves contra el señor Condori. Ahora va a haber, recién se admite a trámite la moción de interpelación. Luego se le cita para la siguiente sesión, que será el jueves de la siguiente semana, si es que no hay semana de representación. Y luego va el señor Condori, responde las preguntas. De ahí se presenta la moción de censura, que se vota entre el segundo y el 10º día después de que se ha presentado. ¿Ah? O sea, le están dando 15 días, 3 semanas, por lo menos a Condori para ser ministro. O sea, 2 mesecitos de ministro mínimo. Mínimo. Si tuvieran los 66 votos, no estarían diciendo que no estamos seguros si corresponde la interpelación o no. No tiene los 66 votos. Acción Popular hoy es absolutamente funcionar a Vladimir Cerrón. Como lo dijo ayer en su Twitter, dejar que los niños vengan a mí. Son de él. Y de APP tiene varios votos provincianos. Son de él. No los de Lima. Los de Lima le interesan un pepino. Lima tiene 30. 100 son de provincia. Y esos los está dominando Vladimir Cerrón. Son de él. Los atrae, ¿no es cierto? Los seduce, los compran en el gobierno, les dan obritas. El asunto, por ejemplo, de las universidades, donde Perú Libre ha jugado en pared con el fujimorismo, en pared, o sea, ahí son aliados. El asunto de la educación y el enfoque de género, donde Perú Libre juega en pared con Renovación y con Avanza País y con Fuerza Popular. Ahí está. Como el Perú ha votado por los extremos, y los extremos muchas veces se unen, tenemos un Congreso extremista que en realidad de la boca para afuera dice que reniega de la corrupción, ¿no? Y lucha contra la corrupción, pero son aliados de facto con el Ejecutivo en muchas cosas. Así que pese a lo que todos creen, creo que no va a pasar nada. El día jueves se presenta la moción de vacancia. Dice el señor, tengo acá mis notas, no se asusten, dice el señor, ¿cómo se llama? El señor Montoya, que ya tiene los 52 votos para citar, para admitir a trámite la moción y por lo tanto citar al presidente de la República. ¿Ok? Muy bien. Sí, ¿y ustedes han leído la moción? No la han leído, pero yo sí, párrafo por párrafo. Ay, Diosito lindo. Miren, han hecho una especie de cajón desastre donde cabe todo, pero la mayoría de las cosas en estas 20 que han enumerado no sirven para declarar la incapacidad moral permanente de una persona, de un presidente. A ver, ustedes saben que yo tengo una interpretación bien restrictiva del artículo. Yo creo que no hay impeachment en el Perú y yo creo, porque no lo hay, que no hay juicio político por causas distintas al artículo 117. Y me parece que están confundiendo en la moción eso con dotar de contenido a un concepto absolutamente subjetivo como la incapacidad moral permanente, que tiene que ser objetivo y que por lo tanto se tiene que referir a incapacidad mental. No hay otra forma, declarada por el Congreso, eso sí. Pero bueno, ¿qué dice la moción? Tenemos tiempo, pues se nos ha ido volando. Vamos a hacer una apretada síntesis, porque ya viene después Iván Lanedo. Dice que el presidente tiene una desaprobación del 60%. Bueno, ya hoy día en Ipsos tiene el 69%. Ya. Y eso no es causal de vacancia. Eso está en la introducción. Y luego dice que el presidente miente reiteradamente y no rectifica sus mentiras. Ya, pucha. A ver, Toledo, Alan García,
Ollantumala, Cuchiji, Vizcarra. A ver, por favor, mentir reiteradamente y no rectificar tus mentiras, ¿desde cuándo ha sido causal de vacancia por incapacidad moral? Es decir, mentir es una inmoralidad, estamos todos de acuerdo. Pero hay una graduación, ¿no es cierto? Y los políticos te dirán, yo no he dicho una mentira, he dicho ¿cómo es? Una versión de la verdad. Entonces, claro, tergiversan todo y no podría ser esta una causa realmente de vacancia por incapacidad moral. Y luego citan a varios abogados, muy interesante, citan al doctor Landa, que ahora es ministro, parece un guiño gracioso, ¿no? Para tratar de hacer valer una aplicación de la incapacidad moral permanente establecida en el artículo 113 de la Constitución a la actual situación. Y lo que dicen, miren, esta es una definición que no tiene contenido y que por lo tanto hay que darle contenido en cada caso concreto. Esa es la tesis de la vacancia de Vizcarra, por si acaso. Entonces, están tratando de repetir los argumentos de Vizcarra. Y lo que interpretan es que incapacidad moral permanente es básicamente lo que 87 votos del Congreso declaran. Mismo espíritu de la vacancia de Vizcarra. Muy bien. Ahora, ahí vienen los 20 puntos, que los tengo acá para leerlos rapidito. ¿Por qué hay que vacar al presidente? Número 1, miente en las investigaciones fiscales. Ha mentido en el caso de ascensos porque dice que no recuerda nada. Bueno, no recordar no es mentir, ojo. La memoria, ¿no es cierto?, no implica un acto. Perder la memoria no implica necesariamente un acto de la voluntad. Dice que no conoce a personas, que está probado que sí conoce. Muy bien. Segundo punto, designación de ministros. Son pésimos los ministros que han nombrado. Bueno, eso tampoco es causal de vacancia, pues, muchachos. O sea, discúlpenme. Si no, pues todos los presidentes de todos los partidos estarían vacados de aquí hasta el día que termine la democracia en el Perú. 3, tiene un gabinete en la sombra. Bueno, nosotros y muchos políticos lo llamamos así, aunque efectivamente no es un gabinete porque no ha juramentado. ¿Ok? Y tener un conjunto de asesores que nos caen a todos pésimos porque lo asesoran mal, tampoco es causal de vacancia. 4, reuniones con empresarios cuestionados con Bruno Pacheco, que llevaron, ¿no es cierto?, al cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco. Bueno, de eso tiene la culpa pues Bruno Pacheco, el presidente de Castillo ni siquiera fue. Todo el affair del cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco es culpa de Bruno Pacheco. No alcanza necesariamente al presidente. Salida al mar a Bolivia a través de un referéndum. Se desdijo, la Cancillería rectificó, y en todo caso eso ya está. Eso sí, en un juicio político por traición a la patria, está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde yo creo que tampoco alcanza el tipo penal siquiera por la conducta del presidente. 6, que ha dicho que está implicado en lo sucedido en el pedido de sobornos para ascensos policiales. Esta yo creo que sí es la más interesante de todas, porque hay una investigación, porque hay varios comprometidos, porque hay testimonios que señalan que un cambio de colocación costaba 5.000 soles para que te pongan en tránsito y $25.000 para que te hagan general. Esta de corrupción, de las 6 primeras, yo les diría que es la más interesante. Las 7, la de reuniones en la casa de Zarratea, también, porque puede haber ahí tráfico de influencias. Y de hecho hay tráfico de influencias, pero, digamos, mantengámoslo en potencial. La 8, silencio ante el descubrimiento de los $20.000 de Bruno Pacheco. Bueno, no son suyos, pues, eso no es, pues, chicos, eso es para Bruno Pacheco. Ya, muy bien. El 9, el caso del consorcio Tarata 3, también tráfico de influencias. Esa es buena, esa es buena. Miren, de todas las que les he leído hasta el momento, creo yo que básicamente sobornos en ascensos militares, reuniones en Zarratea y el caso de Tarata Lima, todos por tráfico de influencias, son los casos más sólidos contra el presidente de la República por un delito común, ¿no es cierto?,
que no está en el 117, pero que si no fuera presidente, sí podía ser tramitado en ese sentido. ¿Ok? Luego, el 10 es que el chofer del presidente depositó 20.000 soles en la cuenta de Bruno Pacheco. Ya, pues eso tampoco, muchachos, eso no tiene nada que ver. 11. Hay un testigo que declara que la hija del ministro Gallardo filtró la prueba docente. Eso tampoco alcanza al presidente, pues alcanza a la hija de Gallardo. 12. Recibir a Karelín López, al gerente de Petroperú y a los propietarios, este señor Samir Abdullayev de Heaven Petroleum, a la misma hora. Ya, recibirlos a la misma hora no es nada. Lo que tiene que probar de nuevo es tráfico de influencias para que gane esta empresa determinada. Luego el 13, contratación de un hacker por parte de Perú Posible para borrar en las computadoras de los dinámicos del centro información incriminatoria. Y eso tampoco alcanza al presidente. Luego, en Petroperú, también como parte del caso Petroperú, Hugo Chávez ordenó desaparecer documentos. Bueno, eso alcanza a Hugo Chávez, pues, no al presidente. En el caso de ascensos, Castillo también tiene el problema de ascensos militares. Y ahí hay también una denuncia interesante. Yo creo que ascensos policiales, militares, caso Tarata 3, caso Petroperú, son la parte más sólida de esto. El resto lo pueden sacar. La fiesta de cumpleaños del hijo del presidente, de la hija del presidente, en realidad es un hecho que tiene que ver con los casos de tráfico de influencias. Lo ponen aparte. ¿El nombramiento ilegal de Daniel Salaverry alcanza para vacar a una persona por incapacidad moral permanente? No, pues chicos, no, tampoco. ¿Ya? El reconocer que no está preparado para ser presidente, eso no es causa de incapacidad moral permanente. Pues. Podría ser hasta un acto de humildad, ¿no? Podría ser un acto de humildad. Es decir, miren, es más de lo que yo imaginaba, ¿no? En fin. 19. Injerencia de Cerrón en el nombramiento de ministros. Esto es cierto, ¿eh? Pero nunca ha sido sancionado, ojo, y todo político pacta con otras fuerzas políticas el nombramiento de un gabinete. Así que no creo que haya ahí tampoco incapacidad moral permanente, aunque no me guste. Y las revelaciones de Karelín López que han sido añadidas, ¿no? Reitero, de las 20 cosas que han puesto en esta moción de vacancia, que las voy a examinar en el otro programa que viene con más detalle, solamente las que tienen que ver con la comisión de delitos vinculados a tráfico de influencias, negociación incompatible, tal vez colusión, tal vez cohecho, son las que realmente pueden hablar de una conducta delictiva del presidente de la República. Pero en el resto de los casos no. Puedo considerar que son muy malas decisiones, pero los presidentes no dejan de ser presidentes porque toman muy malas decisiones. Están protegidos durante 5 años para tomar malas decisiones, pésimas decisiones, pero están protegidos durante 5 años. Entonces no podemos manosear la institución de la vacancia. Y hay algo más. Yo no creo que con este cuestionario de 20 hechos el presidente vaya al Congreso de la República. ¿Y saben por qué no va a ir? Porque no tiene los 87 votos. E ir significa contestar. Y no va a contestar, va a decir que esto ya lo han contestado sus abogados en otros foros, que no tiene nada que decir. Y como no hay los 87 votos, quedará claro que los congresistas que quieren vacar al presidente, que son 52, ni siquiera tienen argumentos para hacerlo. Y tampoco pueden censurar un gabinete. Ni siquiera pueden censurar al ministro de Salud. No lograron censurar al ministro de Transportes, porque renunció a la hora que estaban tratando de censurarlo después de meses. ¿Qué nos prueba esto? Que el problema no es solo el Ejecutivo, el problema también está en el Legislativo. Muy bien, y regresamos con Iván Lanera para hablar de varios temas, de la participación política de las mujeres, un tema que Transparencia tiene en su agenda, de las elecciones que se vienen ya ahorita, y del estado de la democracia en el Perú, que es una democracia que en este momento está en crisis, está trabada, pero no sabemos cómo vamos a salir de esta, así que
Vamos a ver qué piensa la sociedad civil. Transparencia con nosotros después de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a SB Estudios Contables de Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y en Cañete. Mayor información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y volvemos con el doctor Iván La Negra de Transparencia. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampar Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos ponen sus pantallas, igual que Fuego TV a través de Bets Cable 30, AM Tagua Podcast y todas las plataformas móviles por donde usted nos ve, Facebook y YouTube. Rosa María, por favor, adelante. Muy bien, y estamos con el señor Iván La Negra, justamente de Transparencia, para hablar de varios temas sobre democracia que se han planteado ya desde el discurso de investidura de Aníbal Torres. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y vamos primero por los anuncios que hablan de una lucha contra la corrupción y de una mayor transparencia en la gestión pública. Y sobre esto, el primer ministro ha anunciado un cambio en el sistema de registro de visitas digital. Pero ayer nos preguntábamos si eso ya existe, ¿qué es lo que va a cambiar? El problema es la persona que no alimenta correctamente el sistema. ¿Hay algo importante que cambiar ahí? Tal, Rosa María, pues un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Y pues en primer lugar, creo que lo que hay que hacer es aplicar lo que existe, ¿no? Digamos, ya hay un procedimiento regulado, hay una norma que establece cuáles son las obligaciones de las entidades públicas respecto al registro de visitas. El problema, de hecho, no ha estado por el lado de la norma, el problema ha estado por el lado de funcionarios que no han cumplido con esas disposiciones. Ese es el problema. Entonces, lo que tiene que asegurar el gobierno es que todos los funcionarios cumplan con hacer un registro adecuado de las visitas que reciben. Y además, que hagan las reuniones, como dice la norma de intereses, en sus sedes institucionales, no en cualquier lugar. Claro. Ahora, muchas veces, esto hay que decirlo, la negociación política requiere de espacios informales. Y se ha hecho así en el Perú. Estoy hablando no de la gestión de servicios públicos, ojo, que sí se tiene que realizar, ¿no es cierto?, dentro de las sedes institucionales, sino que la negociación política, es decir, que dos líderes políticos puedan sentarse y conversar sobre el futuro del Perú, sin que nadie los moleste, y llegar a acuerdos. Ayer estábamos con Paula Tábara y recordábamos la película Oslo, donde interlocutores, no necesariamente los líderes de los partidos, pero interlocutores con discreción suficiente, pero capacidad de decisión, pueden conversar. ¿Eso es posible en una democracia cuando está todo tan regulado por este tipo de formatos? ¿Dónde ponemos la diferencia? Sí, es una muy buena pregunta, porque en principio lo que uno diría es también debería ser en principio público ese tipo de reuniones, ¿no? De hecho, mira, tenemos un caso extremo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Digamos, todas las cosas que hace en principio son públicas, pero inclusive
ahí se reconoce que eventualmente el presidente puede tener cosas secretas. Así Eso es es. muy importante, puede tener cosas secretas. Y se entiende que esa necesidad de ser secreto es por una razón de Estado. Y además tienen que ser muy bien regulados. Dicen cuáles son esas razones por las cuales puede ocurrir eso, porque no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una cosa que tenga una fundamentación. Y efectivamente es secreto porque, por ejemplo, implica una negociación muy delicada, en donde se desconoce eso públicamente. Por ejemplo, imagínate, es una situación de rehenes, de personas que han sido secuestradas y tienen que tomar decisiones con actores que no se debe conocer porque puede poner en riesgo la vida de esos rehenes. Bueno, en ese caso todo es secreto. Pero, esto es muy interesante, es secreto mientras dura la situación digamos, de emergencia, claro. Y además hay una obligación de años después de desclasificar toda la información para que sepamos qué pasó. Entonces, yo creo que ese es el medio, ¿no? Es decir, pues, en la línea hay que marcarla eso. Reuniones que por alguna razón de Estados necesitan atenderla de manera, digamos, reservada, pero luego tiene que haber un momento en el cual igual se hagan públicas. Nosotros tuvimos tal reunión y además tiene que haber un registro de eso. Claro, pero por ejemplo, digamos, queremos que haya paz social, ¿no es cierto? Y de repente, un funcionario, digamos, no el más importante, pero un funcionario del gobierno que tiene el encargo del presidente de negociar esa paz social, no puede citar, pues, a los que están agitando a su despacho, que dejen sus nombres, porque no van a ir nunca, porque temen que la policía lo fiche. Entonces, hay que ser realistas también en esto, y creo que necesitamos una mejor reglamentación, tal vez. No sé si a eso se refería, no creo, el señor primer ministro, pero sí es necesario que haya un espacio para que las personas puedan hablar sin que se les presuma culpables de algo por el hecho de hablar. Sí, eso es cierto. O sea, uno puede, de hecho, yo he participado en varios gobiernos como funcionario, así que sé muy bien que eso es muchas veces necesario, ¿no? Inclusive yo he estado en la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, viendo temas de conflictos sociales, y hay mucho de lo que ocurre detrás de la mesa, detrás del espacio reservado, donde la gente habla off the record, ¿no? Y es muy importante porque te da información clave o logras preacuerdos. Por ejemplo, tú no vas a una reunión si ya no tienes como un acuerdo previo, porque si no hay un riesgo, por ejemplo, político o social muy serio. Entonces tienes que preparar la reunión. Y eso implica muchas reuniones previas informales que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso tendría que estar bien regulado. O sea, decir, y además, como digo, eso permitirá además tener claro cuáles son esos espacios, ¿no? El tema también hay que decirlo, muchas de estas normas que han salido han ocurrido porque lamentablemente la falta de un servicio público profesional hace que mucha gente que no tiene, digamos, una experiencia en el tema o sea verdaderamente un corrupto, aproveche esos espacios para hacer otras cosas, pero pero eso se puede regular, se puede establecer reglas que permitan reducir esos riesgos, ¿no? Claro, ayer, por ejemplo, pasó algo extraño, que fue un pequeño detalle, pero creo que nos da idea de cuando no se conoce bien la función pública. El ministro de Salud le da su tarjeta personal a una familia. Sí. No es, o sea, no los va a atender como médico. O sea, entiendo que de repente es un gesto de bondad y de cercanía, pero ese tipo de relación se tiene que canalizar de otra forma. Sí. Porque si no parece un favor político. Sí, ahora, ojo, que eso es una práctica muy común en el nivel subnacional de gobierno, muy común, muy común. O sea, los funcionarios tienen una relación muy directa con las personas, lo ven como normal. Entonces, es probable que él entienda que ahora como ministro puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero evidentemente, imagino, y para eso están los asesores, en verdad, porque los asesores buenos, claro, precisamente lo que hacen es te cuidan, ministro, esa cosa no se hace, cuidado, o sea, te va protegiendo, claro, ¿no? Pero si encima el ministro está rodeado de gente que no conoce el tema, ya imagino qué cosa está pasando. Claro, y eso nos lleva al tema del cual siempre hablamos en este programa, pero que es la madre de toda la corrupción. Yo puedo tener el mejor registro, y entran 16 congresistas, pero todos me van a pedir algo indebido.
Indebido no por mala fe, ojo, ¿ah? Ni siquiera puede haber una contraprestación económica. Yo quiero el colegio para mi pueblo. Y voy a hablar con el Ministerio de Educación. Pero le dice, señor, no me corresponde a mí como ministro darle un colegio a su pueblo, porque eso pasa por un estamento técnico que define dónde se pone la infraestructura educativa de manera prioritaria. Ni se lo van a agradecer a usted, ni me lo van a agradecer a mí. Es parte de una decisión técnica. El problema es que los congresistas, si usted escuchaba el debate de hace unos días, y lo que les decía el propio primer ministro y lo que dice el presidente, los congresistas tienen que venir conmigo, ayer no se lo decía, a inspeccionar obras. Sí. A inspeccionar obras. O sea, ni siquiera hay una educación sobre el rol de cada uno de los actores en el Estado. Y eso es gravísimo. Sí, bueno, nuevamente, también es una práctica, ahí sí también, inclusive, presidentes anteriores han tenido una lógica similar, ¿no? No es que igualito. sea una novedad, ¿no? Y bueno, sí, yo vi el debate de la confianza y recuerdo a un congresista que se levantó y sin ningún problema empezó a hacer una lista de las obras que decía no se estaban haciendo, me falta esta obra, este hospital no está, esta cosa no está. Inclusive llegó a decir, no solamente el tema de obras, dijo, hay un grupo de pescadores que tienen una gestión pendiente y la SUNAT no le está queriendo dar una buena solución y el ministerio no... O sea, eso era una gestión de intereses, ¿no? Haciéndolo en vivo, delante de todo el pleno, ¿no? En vivo y en directo a nivel nacional. Nacional, ¿no? Entonces decía, claro, lo único que le faltó fue dar el número del expediente, ¿no? Véame mi expediente, pues, doctor. Entonces yo decía, claro, lo que decía es, claro, esto es una combinación de ignorancia, ¿no? Con una práctica muy larga, lamentablemente, en el país, que entiende que esa es la función de representación. Claro, es que el problema, y además me lo ha pasado, y yo estoy segura que en las capacitaciones de transparencia pasa también, porque ahí el congresista dice, pero entonces, ¿cuál es mi trabajo? Si no es llevar al Congreso los intereses de mi pueblo, traer a Lima los intereses de mi pueblo. Entonces dices, vas a terminar preso. No, pero todos hacen lo mismo. Y en el gobierno están de acuerdo en que hagamos esto. Es más, el presidente nos dice, salgan de sus escritorios, vayan a buscar obras, ¿no es cierto? Y con nosotros las vamos a inaugurar y las vamos a inspeccionar. Sí, sí. O sea, no hay forma de que la democracia funcione así. Y es algo... También me ha pasado, digamos, aunque he estado yo en algunos ministerios que no ven muchas obras, de hecho muy pocas, sí es lo habitual, ¿no? Llega el congresista con su folder, con una lista de pedidos, básicamente de obras, ¿no? De obras. Y dicen, bueno, miren, esta cosa que está faltando, y usted que puede ser ministro, ¿no? Y claro, cuando el ministro sí tiene conciencia de que eso no es algo que se puede hacer, normalmente lo orienta, ¿no? Dice, bueno, hay un procedimiento para hacer frente a las obras, eso se puede incluir posiblemente en el próximo presupuesto, pero hay que hacer el expediente, y eso tiene que ver la autoridad competente, eso no es mi labor, pero eso se lee como un ministro que es un obstructor, ¿no? Claro. Que es un ministro que no tiene empatía con las necesidades de la gente y que en lugar de no colabora, señor ministro. Claro, vamos a sacarlo de su puesto porque usted no está colaborando, ¿ah? Claro. Entonces, y eso empieza a generar las llamadas del Congreso para algún tipo de sesión informativa para empezar, ¿no? Ok, ministro, muy bien, entonces vamos a llamar a la comisión para que dé cuenta de esto que me está diciendo. Entonces, hasta ahora no he visto un ministro con los pantalones decirle, señor congresista, usted fue a mi despacho y yo le expliqué que no me toca a mí hacer esa obra y que usted no debería estármela pidiendo, porque eso se llama iniciativa de gasto, que está prohibido por la Constitución, señor. Les pido, por favor, que lean su reglamento. A ese lo censuran en 24 horas. ¿eh? Hasta ahora no he visto uno que se atreva a hacerlo. ¿eh? Sí, justo en una conversación en Twitter, un colega mío, y creo que de buena fe y con razón, me decía, pero ojo, pero sí es posible pensar en un congresista que realmente recibe de la ciudadanía de su localidad demandas de obras y dicen, ¿y cómo los puede canalizar? Y le digo, bueno, hay dos formas que puede canalizarlo. Uno,
De hecho, ya ocurre que es durante la discusión de la ley de presupuesto, porque inclusive hay un anexo famoso donde se ponen todas las cosas. El anexo, todos los ministros de Economía lo quieren eliminar, claro, y el presidente de la República, el primer ministro, dice, no se te ocurra, porque es nuestra arma de negociación. Claro. No nos aprueban una ley si es que eliminamos el anexo 5. Sí, un ex alumno mío justamente hizo una tesis sobre el tema para ver qué tanto de porcentaje del total presupuesto era ese anexo, y en verdad es marginal, no es tan importante. Es poquito. Es poquísimo, pero es importante en términos políticos, ¿no? Claro. Entonces, claro, es una vía, ¿no? Y la otra vía es, bueno, discutamos entonces la política pública en sí mismo. Si, por ejemplo, tú encuentras que el Ministerio de Salud no está haciendo una buena priorización de las obras, discutamos esas políticas, no discutas la obra concreta. Claro. ¿Cuál es la priorización, señor? Explíqueme la priorización. ¿Por qué sobre esto? Bueno, fíjese, nosotros estamos, no sé, evaluando el criterio poblacional. Oiga usted, pero debería ser no el poblacional, sino la prevalencia de las enfermedades. Ok, cambiemos el criterio. Pero eso no son capaces de siquiera imaginarlo en el Congreso de la República. Ese es el problema. Y en el Ministerio hay que decirlo, la priorización normalmente es arbitraria, porque responde a la presión. Claro. Ese es el problema también. Entonces, de los dos lados hay graves problemas de gestión, porque por un lado se prioriza mal y por el otro lado, ese congresista, como tú dices, sí, pues, legítimamente le vienen a tocar la puerta gremios, ciudadanía, padres de familia, provider. Oiga, señor congresista, haga algo pues para que nos pongan la escuela. Entonces, él se siente correa de transmisión. Yo recuerdo haber tenido una pelea hace muchos años con Daniela Abugataz, que quería incluso crear un cuerpo de gestores dentro del Congreso. Sí, recuerdo el proyecto, sí. Claro, le decía, ¿pero no te das cuenta que es inconstitucional? Y él me mostraba files de palanca, de todo lo que le pedían cuando era presidente del Congreso. Le sales a las puertas y le dices que no corresponde, que no se puede, que no te toca, que te toca hacer leyes, por el amor de Dios, y control político, no gestionar obra pública, porque se convierte en el incentivo perverso que estamos viendo. Sí. Y eso lo hemos visto en esta votación. Lo acabamos de ver. Sí, eso ha sido muy, muy claro, y digo que también expresa un vacío, ¿no? Porque ¿qué debería pasar si tuviéramos partidos sólidos, realmente representativos? Esta presión sería menor porque habría una agenda. O sea, habría una discusión de política sin leyes de fondo que reducirían el espacio para esto. Pero como eso no existe, la única manera que siente la gente, los protagonistas, de poder tener un vínculo con la ciudadanía es por eso, ¿no? En el caso de que sea de buena fe. Ahora, no tenemos al lado de otro tema que es corrupción, que es otra historia, ¿no? Pero en el caso de la buena fe, me parece que eso es parte de los síntomas, digamos, de esta situación, ¿no? ¿Qué programa va a haber, digamos, de grupo político si el partido de gobierno, el que ganó la elección, su ideario lo tiró por la ventana? O sea, el discurso de Aníbal Torres no corresponde al liderario de Perú Libre. Es un discurso que grita subsidiariedad del Estado, ¿no? Rol subsidiario, reparta bonos, gasto público y ya está. Entonces, tampoco... Es cierto. Sí, es cierto. O sea, no es que a mí me guste el programa de Vladimir Cerrón, pero tampoco hay una oferta en el tiempo permanente. Me ha dicho Vladimir Cerrón ayer que es un zigzag en el camino, ¿no? Pero vaya zigzag, ¿no? Le ha dado la vuelta a la cumbre completa. Más que zigzag, parece un rodeo por otra ruta. Pero vamos a eso, o sea, ni siquiera la oferta del partido es creíble. Lo que es creíble para los integrantes en la bancada es lo que el partido puede hacer por sus intereses particulares. Sí. Eso es lo que es creíble. Sí, eso no solamente en ese partido, en la mayoría de bancadas, en verdad está eso muy, muy, muy claro. Y es cierto, ¿no? Un ideario político, en el fondo es una propuesta para el país sobre cómo debería gobernarse, pues este ideario de Perú Libre, pues efectivamente no está presente. Pero el problema es que tampoco ningún otro. Es decir,
bueno, decía, este dinero no, pero bueno, otro no, pero tampoco. Entonces, ese es un problema, creo, serio de este gobierno, ¿no? No tienen un idea claro de eso del No, y país. por eso es que las coincidencias entre grupos supuestamente adversarios, las coincidencias en políticas públicas son enormes. Coincide Valdemar Cerrón con, no sé, Nano Guerradecía o Esdras Medina en el tema de educación. Tirarse abajo la SUNEDU es algo que es transversal. Entonces, ahí te das cuenta de la falta de programa y de que hay 130 individuos con agenda propia. Ahora, eso nos lleva a otro tema planteado también en el discurso del señor Aníbal Torres. Y nos ha dicho que no van a trabajar en el Estado aquellas personas que tengan denuncias por hostigamiento sexual. Mire, me parece muy bien, en teoría suena muy bien, pero parece dos cosas bien complicadas de hacer. La primera es que ese registro tendría que existir y que no existe. Y la segunda es que una persona que no ha sido condenada no pierde sus derechos constitucionales. ¿Cómo van a manejar eso? Sí, bueno, primero tiene que aclarar a qué se refiere con nadie en el Estado, porque quizás se refiere a los puestos de confianza. Si es el puesto de confianza, efectivamente es una decisión del gobierno como tal, que no se va a nombrar con confianza a nadie con esos antecedentes. Es su criterio, su estándar, y está muy bien. Como dices tú, el tema va a ser cómo van a identificar eso, pero, digamos, por lo menos deberían haber no observado la ley que para ministros y viceministros les pedían hacer una declaración jurada de todas sus investigaciones, y ahí iba a salir. Entonces, claro, pero si ni siquiera eso han aprobado, hay un primer problema, ¿no? Ahora, lo segundo que tienen es la reglamentación de la otra ley que sí se promulgó, que establece unos estándares para funcionarios de confianza. Ahí podrían establecer alguna de esos procedimientos. Pero habrá que ver, ¿no? Porque, digamos, es solamente un anuncio como una línea, no te dice mucho exactamente cómo van a ser operativo ese ofrecimiento, ¿no? Y por otro lado, es bien contradictorio, ¿no? Que digas eso y tengas a ministros que precisamente están en ese supuesto, ¿no? Entonces, complicado. Claro, y además, como dices, se han observado una ley que estaba estableciendo perfiles para ministro, viceministro, secretario general y obligaciones de conocimiento previo al nombramiento, que además es un asunto grave, creo yo. Estamos viendo además que en el reclutamiento de funcionarios públicos intervienen personajes que no tienen función pública. Y eso es muy malo también. Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no es cierto? ¿Qué hace el dueño de la clínica de La Luz entrevistando al futuro gerente de Petroperú? No, algo está pasando ahí que no tiene el más mínimo sentido. Yo entendería que la entrevista la haga el directorio de Petroperú. Pero cuidado, ¿no? Que inclusive en ese campo hasta puede haber alguna situación delictiva, porque hay usurpación de funciones, ¿no? Una persona que no tiene título formal para cumplir una función de ese tipo, que es claramente una función pública, no puede actuar de esa manera, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Hay varios temas ahí, digamos, hay un punto ahí también interesante, ¿no? Que me parece, ya es una política del Ministerio Público, pero me parece que puede haber en estos momentos una sobrecarga del trabajo del Ministerio Público en el ámbito de corrupción. Me parece que deben estar ahorita sobrepasados, porque es la enorme, casi como que cada día van saliendo cosas que implican eventualmente nuevos casos o expedientes a abrir, ¿no? Deben estar con mucha carga en el ministerio. Sí, no, y no terminan de hacer la que tienen, ese es el problema. Y se están trompeando entre ellos, entonces, claro, están muy entretenidos en trompearse entre ellos. Es un poco como el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Uno ve tanta bronca que dice, ¿a qué horas gobiernan? Porque de verdad, ¿a qué horas legislan? Tienen que legislar un montón de cosas que están pendientes y tienen que también, además de legislar, discutir reformas importantísimas para el Perú. La reforma política se ha perdido en el camino. En serio, si quieren cambiar el sistema de elección en el Perú y no tener los resultados que tenemos hoy, tienen que cambiar las normas. Y no hay ninguna discusión en este momento sobre código electoral, no hay ninguna discusión sobre reformas constitucionales necesarias, no hay nada.
¿Qué pasó con ese impulso? Lo que ha habido es una respuesta, digamos, reactiva a la coyuntura, que se ha derivado en propuestas normativas, pero que son todas, pues, digamos, así como tenemos un Congreso atomizado, también estas normativas son todas desconectadas unas a otras, entonces no hay una propuesta de conjunto, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es digamos, qué uno esperaría a estas alturas de la Comisión de Constitución? Que tenga una agenda clara de hacia dónde quiere ir en materia de reformas claves. ¿Eso existe? No, no existe. Lo que hay es van saliendo cosas y van impulsando cosas que tienen que ver más con la agenda del día a día, la agenda de la coyuntura y no la agenda de mediano y largo plazo. No, y y esa además misma dinámica pasa en todas las comisiones. ¿Eh? Eso mismo está pasando en las comisiones. Claro. Y sobre todo tratar de, en la Comisión de Constitución, estirar el texto de la norma con rango de ley, estirarlo porque necesita reforma constitucional y no tiene los 87 votos. Sí, y eso lo acabamos de ver con la cuestión de confianza, bendecida por el Tribunal Constitucional, que yo considero que es un error, pero bendecida aún a sabiendas el Tribunal Constitucional que eso necesitaba reforma constitucional y no lo hicieron. Sí, es un asunto grave. Sí, bueno, esta figura de la interpretación auténtica, pues, es una creación heroica, ¿no? Bueno, se sigue utilizando. Claro, porque en el fondo son argumentos, digamos, a ver, todos los que estudiamos hemos tenido un poco de derecho sabemos que eso es un poco una broma, ¿no? Porque todas las leyes evidentemente son desarrollos de las normas superiores, o por lo menos deberían ser consecuentes con eso, no hay ninguna sorpresa en ello, ¿no? El tema es que no puedes introducir por la puerta falsa cosas que sí implican un cambio importante en el sentido de la norma constitucional. Eso es lo que no puedes hacer. Y claro, a través de las interpretaciones, ¿no? Vas jugando al límite, ¿no? Con lo que te permite, digamos, ese desarrollo de las leyes, ¿no? Pero en fin, yo creo que ese incentivo va a continuar, ¿no? Porque es un tema de votos, como bien señalas, ¿no? Es un tema de, como no tengo los votos para reformar la Constitución, y además es una vía más rápida, legislativa, van a intentarlo donde puedan, ¿no? La oposición con 50 votos, con 50 firmas, ha presentado una moción de vacancia que tiene 20 puntos, algunos de los cuales en realidad corresponden más a promesas incumplidas del presidente de la República. Ustedes tienen en transparencia la vigilancia del compromiso adquirido por Pedro Castillo ante el país. Compromiso que firmó también, hay que decirlo, Keiko Fujimori, ambos lo firmaron. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esos compromisos? Sí, bueno, justo nos toca ahora esta semana hacer la actualización y ya de por sí hay, digamos, un agravamiento en algunos indicadores, ¿no? En los de integridad, claramente hay un problema. O sea, ya teníamos problemas y ahora tenemos más. Teníamos algunos problemas diferentes en el tema de libertad de expresión, ¿no? Pero los hemos cambiado por otros y hemos agregado más gravedad en otros. O sea, hay un problema ahí que está también la situación agravándose. Luego hay otros en los cuales, digamos, como que llueve sobre mojado. Ya teníamos problemas muy graves y lo estamos agregando más todavía, que es el tema de idoneidad de funcionarios. Ahí es clarísimo que hay un problema de continuidad. Tenemos una enorme preocupación sobre estos cambios que ha habido de funcionarios sin cumplir la norma. Por ejemplo, todo este tema que ha habido con el Procurador General del Estado, me parece que es un tema, hay una línea roja ahí tremenda que ya ha generado una situación de alerta muy seria. Además, nos preocupa muchísimo, ¿no? Que haya, por ejemplo, procesos tan importantes como el tema del nombramiento de las cabezas de organismos reguladores, que no tengan la calidad suficiente, que tengan mucho ojo a eso, que tiene que haber mucho seguimiento a ese tema. Hay otros campos vinculados con los temas de educación, donde ya teníamos algunas alertas, pero ahora han subido de gravedad, ¿no? A raíz de todo lo que hemos visto con el tema de SUNEDU, ¿no? Que ha sido muy serio, ¿no? Todas las acciones que están tomando en contra de la reforma universitaria. Y ya, bueno, digamos, hay otras cuestiones que desde luego han sido como continuidades, ¿no? Lamentablemente seguimos viendo normalmente funcionarios con actitudes misóginas, con pues, antecedentes
inclusive de violencia, ¿no? Contra la mujer, etcétera. Entonces, digamos, cosas En que... el tema de mujer, hemos estado esta semana en la Semana de la Mujer, es nuestro primer invitado hombre esta semana, pero como es un simpatizante de la causa, pues está con nosotros. El día lunes escuchamos al ministro del Interior en un discurso que yo estoy segura, ni siquiera ha pedido disculpas, ¿ah? Nadie del gobierno, ni él. Yo estoy segura que ni siquiera entendió lo que dijo. Y lamentablemente, ya es noticia internacional, el discurso sale por todos lados donde uno va. El señor presidente del Consejo de Ministros no dijo una palabra sobre eso y quiso congraciarse con las mujeres. Pero si se lee la lista de las mujeres a las que saluda, no saluda a las mujeres profesionales del Perú, no saluda a las mujeres independientes, a las mujeres que mantienen solas su hogar, no, a las madres de la olla, ¿no es cierto?, común, que tienen todo mi cariño y mi respeto, pero es como si la mujer que se afirma a sí misma, la que tiene independencia económica, la que estudió una carrera, la que le habla de frente, digamos, la que no es su complemento, esa no existe. Sí. Esa es insoportable, bueno. Esa hay que sacarla de la escena, por alaracosa. Sí, como comenté antes, creo que fue en Twitter, en realidad me parece que ha sido muy sincero en el sentido de que yo estoy seguro de que es lo que él cree y además muy coherente con lo que el gobierno ha venido haciendo. Entonces, digamos, en ese sentido se agradece un poco la sinceridad. El problema es que es un mensaje pues lamentable, ¿no? Porque, a ver, quizá muchas personas en el país, y eso hay que aceptarlo, ¿no? Todavía tienen esa forma de pensar, ¿no? Claro, pero eso es una... Pero uno le pregunta eso a alguien, hombres o mujeres, ¿ah? Mayores de 70 años o mayores de 80 años, y el discurso no les parece incorrecto. No les parece, decíamos. Ese es un tema que, sin embargo, ha ido cambiando. Las generaciones más jóvenes, y en particular las mujeres más jóvenes, ya, además por su propia experiencia vital, reaccionan ante eso, porque ya las generaciones más jóvenes, yo tengo la suerte todavía de ser profesor universitario, entonces, claro, ellas ya no se perciben como algo así como digamos, en función de sus compañeros varones. O sea, complemento. No, son absolutamente, mi vida es mi vida, tengo que ver yo con mis compañeros, ¿no? O sea, de hecho, y esto es un cambio muy importante, ¿no? El matrimonio hace mucho que ya no es el centro de su vida ni de sus preocupaciones. No, para nada. Digamos, las estudiantes universitarias, las mujeres, lo que quieren es una maestría, no un marido. Sí. Y lo que quieren es tener un puesto de trabajo que las rete, que sea importante para sus vidas, que las llene. No, y por esa razón, y ahí viene la agenda de que plantean las mujeres, que es de donde deberíamos tener la mirada gubernamental puesta. Es decir, por ejemplo, ellas sienten, mientras que a mis compañeros varones no les preguntan en la entrevista de trabajo si va a ser papá, o si tiene planes, ¿no? Al respecto de su vida familiar, a mí sí me preguntan, ¿vas a dedicar mucho tiempo a la familia? ¿Vas a tener hijos? Entonces, hay disparidades en los hechos, más allá de las normas que subsisten. Y ahí está el tema. No, y además hay algo que yo creo que es bien importante entender, por lo menos desde mi punto de vista de mujer. Si yo soy el complemento, claro, pues me pagan 30% menos. Es una cosa viene de la otra. El complemento, ¿no es cierto?, sigue al principal. Sí. Si el principal gana 100%, yo gano 70%, porque soy el complemento, pues. Sí, y eso se expresa, como digo, en la vida privada, en la vida laboral, como esta diferencia, la brecha en los ingresos, y también en lo político. Porque, claro, no tenemos ni una sola gobernadora regional. Y el número de alcaldesas en relación con los alcaldes es una pequeña proporción respecto del total. Sí avanzamos en consejeras y en concejales, porque claro, ha habido normas de cuotas hace tiempo y eso, exactamente, porque hay cuotas. Y la paridad y alternancia va a ayudar también en eso. Claro. Pero ojo, necesitamos igual empujar, porque es una norma todavía en proceso de implementación. La razón por la que hay 50 congresistas mujeres hoy en el Congreso,
La razón es porque hay una norma. Porque hay una norma Así que es. obliga a eso, a mantener un porcentaje, porque hay una cuota. Si no, Sí, olvídense, no habría forma. sí. Ahora, y también hay que decirlo esto, porque muchos de los argumentos de los que deniegan a estas normas, digamos, de acción afirmativa, dicen, bueno, pero llegan las mujeres y son igualitas que los hombres. Bueno, Sí, pues, eso se trata, que son iguales. O sea, son igualitas, pues. exactamente ese es el punto, que son iguales. Entonces yo sé que la calidad de la política no solamente va a mejorar por eso, se requieren otras herramientas, pero al menos deberíamos garantizar de que precisamente porque son iguales, tengan una oportunidad similar de llegar a los puestos públicos electos, ¿no? Claro, hay gente que dice, pero son igual de corruptas. Sí, pues, y es eso, pues. Tienen que ser iguales. Lo que no puede ser es que te cierren la puerta por lo que no entienden, porque eres mujer. Sí, sí, Porque eso eres es. mujer. Sí, Ese es el tema. No te y pueden cerrar además, la puerta. y además está el otro argumento, ¿no? Es que no hay muchas mujeres competentes y es difícil Ah, ya. encontrarlas. Y en verdad, pues ya uno se ríe, ¿no? Mira, yo tengo salones de clase de universidad donde es la relación de 7-3, el número de mujeres versus hombres, ¿no? Entonces Ah, qué bueno. sí, De hecho, una vez tuve una clase donde eran 15 alumnos, 14 mujeres y un hombre. Ya eso A mí me ha casi, pasado casi también. no. Tengo más mujeres que hombres normalmente también. Pero sobre todo en los últimos Entonces, semestres. claro, pero eso ocurre en la parte digamos, de formación. Pero el problema es cuando vas subiendo en la escala y vas llegando más arriba, ahí va reduciéndose los porcentajes hasta que nuevamente tienes a los hombres por encima, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Y hay que seguir empujando, porque es un tema que sin normas adicionales de apoyo y políticas públicas va a ir más lento. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Bueno, y en lugar de esa agenda, estamos discutiendo la agenda del siglo XIX, ¿no? Y Claro. entonces, claro, ese es el drama, ¿no? Pero el problema, y de nuevo ahí estamos, que la agenda, digamos, de cambio, la que quieren las mujeres más jóvenes, no es la agenda que está en el gobierno, No, pues, no es la agenda que está en el Congreso. sí, O sea, todavía están discutiendo en el Congreso el enfoque de género, que debería ser ya una discusión superada en el Perú. O sea, tienes que enseñarle a las niñas autoestima, pues. O sea, tienes que sí. enseñarle a las niñas autoestima y a soñar con cosas que no sean ser, ¿no? La sirvienta o el adorno o la mesa de noche de un hombre. O sea, por el amor Sí. de Dios. Sí, eso ¿No? es parte, es un proceso también educativo y sí es, a ver, para algunos sectores, digamos, que están en el siglo XIX todavía, ven estos avances como una amenaza, ¿no? Como una amenaza, lo sienten lamentablemente como una amenaza. Y por eso que se oponen, por ejemplo, a la incorporación de enfoque de género en las políticas educativas, por ejemplo. Y además lo ven, es una cosa muy, bueno, que es parte, pues, de toda esta historia digamos, de cómo cambiar la realidad para tratar de impulsar tus ideas, ¿no? Esta idea de que todo es una conspiración, ¿no? Que hay detrás para tratar de arruinar la sociedad y cambiar sus bases, ¿no? Cuando en verdad es más bien el resultado de un proceso muy diverso, ¿no? Cuando uno ve qué actores políticos están comprometidos con reconocer la necesidad de estos cambios, en el mundo son muy diversos y amplios, ¿no? Desde la izquierda a la derecha, ¿no? Gobiernos de derecha e izquierda han estado fuertemente comprometidos con estas reformas. Y eso es porque no tienen que ver con ningún tema ideológico, sino con un tema casi de ser conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? En donde esas desigualdades entre hombres y mujeres ya no son aceptables, ¿no? Por lo menos no son aceptables para las mujeres que más jóvenes que yo, por ejemplo, detectan inmediatamente en el discurso de un ministro estas frases que les son absolutamente chocantes. Tal vez la generación encima mío no la detecte, pero debajo mío la detecta en el instante. Y la verdad es que el hombre trató de ser... Quisiera decir una cosa chiquita nomás, Rosa María. Ayer escuché espantado al ministro de Educación decir que defendiendo la presencia de personas agresoras, de que en gobiernos pasados también hubo pegalones. Claro, El ministro de Educación. Entonces yo ahí espantado, pues no puede ser, ¿no? No puede ser que el ministro de Educación, a responsable de educación de la niña del Perú,
justifique la presencia diciendo, y hay que ir poco a poco, esta cosa tiene que ir cambiándose, ¿no? Bueno, es impresionante, ¿no? Claro, la justificación. Mira, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es valioso. El Código del Niño y Adolescente permitía golpear a los niños, a sus padres, ¿ah? Moderadamente. Eso se prohibió, pero para que esa ley se aprobara, fue una batalla campal en el Congreso, porque muchos congresistas consideraban que la violencia física hacia los niños era un derecho de sus padres para corregirlos. Y no solo eso, sino que querían violencia física en el aula y autorizaban al profesor para que tuviera un chicote colgado en la pared como advertencia a los niños de que iban a sufrir violencia física si es que no obedecían o no cumplían las disposiciones del maestro. Ha costado mucho, todavía pervive, ojo, ¿eh? Pero ha costado mucho sacar eso de las aulas o del discurso público, ¿no? Y escuchar a un ministro que dice que un hombre pegalón, ¿no es cierto?, siempre ha existido. Claro que siempre ha existido, pero no queremos que exista, pues. Esa es la gran diferencia. No queremos que exista. Sí. No, eso me pareció que eso lo pintaba claramente, ¿no? Digamos, además, nuevamente, coherente con lo que otros de sus colegas están diciendo, ¿no? Y ahora, también, y eso también hay que decirlo, ¿no? Sí me parece muy complicado, porque yo conozco a la ministra de la Mujer, que es una persona que tiene una trayectoria sobre el tema, debe ser muy difícil para ella tener que estar ahí en medio de esa situación tan clara, ¿no? De políticas concretas. No entiendo cómo ha aceptado, salvo que crea que pueda, no sé, catequizar al gabinete, ¿no? Expulsar los demonios o algo así, porque va a ser bien difícil que con ese gabinete ella logre, siquiera dentro del gabinete, tener un discurso que tenga perspectiva de género, por Dios. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Siempre difícil, digamos, en todo caso, si me van a elegir una persona con trayectoria, está bien que esté en un ministerio así, pero debe tener una muy, muy difícil, ¿no? Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, a ver si nos hace tarde, hoy es jueves, pero igual tenemos que ir saliendo ya del aire. No sé si tienes alguna pregunta al público. Transparencia hace cursos para el público. Para los escolares están pensando hacer, porque preguntan acá y sugieren acá, es allí donde debemos empezar a ir cultivando ese espíritu cívico que falta mucho. ¿Piensan hacer algunos cursos para escolares, para colegios, y cómo podrían comunicarse con transparencia? No tenemos ahora un programa específicamente para escuelas, sí tenemos un programa para jóvenes. De hecho hemos tenido no solamente programas dedicados a jóvenes, digamos, que están en la universidad, sino jóvenes en general, ¿no? De distintas ocupaciones y en distintos lugares del país, además, ¿no? Eso hemos venido realizando. Estamos ya cerrando ya un ciclo, vamos a abrir otro. Nosotros realmente anunciamos este tipo de convocatorias en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos ahí cuentas, ahí anunciamos esas convocatorias, pero también... Así es, y también hay una convocatoria. Hay la oportunidad de trabajar en observación electoral, por si acaso, eso es lo que viene. Justo iba a preguntar, para chicos de quinto y media. Quinto y media por la edad, ¿no? Por la edad, aunque esperemos que en esta ocasión ya para el mes de octubre ya no tengamos tantas restricciones por el tema de la pandemia, pero vamos a tener nuevamente observación en octubre para las elecciones regionales y municipales. Y ahí también capacitamos a los jóvenes para ser voluntarios. Pero además quisiera anunciar, aprovecho, una primicia, estamos ya empezando a trabajar un nuevo esfuerzo de transparencia para generar toda una red de aliados de distintas edades, esto sí, para incluir jóvenes también, aliados por la democracia, gente que queremos que sean promotores, ¿no? Voceros permanentes en sus espacios comunales, espacios en la escuela, en la universidad, donde sea, que promuevan valores democráticos, que sean actores
que nos ayude en ese esfuerzo de explicarle a mucha gente de qué va esto de la democracia y por qué es importante, dentro de todas nuestras dificultades y problemas, mantenernos dentro de esos estándares democráticos, ¿no? Porque nuestra experiencia con los autoritarismos históricas es terrible, ¿no? Es terrible, claro. Y en verdad y hay que trabajar eso que hemos logrado. Hay que trabajar este proyecto. Yo siempre digo, yo soy parte de Transparencia, por si acaso, pero hay que trabajar este proyecto en muchos niveles, porque la tentación autoritaria está en el hogar, está en la escuela, está en la oficina, está en todas partes. La democracia no suele ser muy popular en la gestión de la vida cotidiana. Y sí creo que va a ser interesante un proyecto que promueva valores democráticos para que se entienda que, no siendo perfecta, es la mejor forma de gobernarse. Pero eso va a implicar mucho trabajo todavía. Muy bien, muchas gracias a todos los que están en Quinto Media. Piénsenselo bien, ya va a venir la convocatoria. Yo les digo, es una linda experiencia de educación cívica, de una educación cívica real, que los hace actores y testigos, ¿no? Entonces, creo que yo no conozco a nadie que se haya quejado de ser observador de Transparencia nunca, y al contrario, conozco gente ya de mi edad que dicen una de las experiencias más bonitas que he tenido en una elección es participar como observador. Sí, sí. Muy bien. Y además una cosa, Suchita, y además vas a aprender las reglas electorales. Y no te van a volver a engañar, no te van a volver a engañar sobre cosas que no pasan en las elecciones. O sea, educación cívica real, en la cancha. Eso es lo que vas a aprender, la mejor lección de educación cívica. Muy bien. Gracias Iván La Negra por haber estado con nosotros comentando el último mensaje del señor Aníbal Torres. Nosotros nos tenemos que despedir, pero regresamos mañana viernes de todas maneras, Abel. Así es, Rosa María. Agradecemos al doctor Iván La Negra de Transparencia, secretario ejecutivo de Transparencia, por todo este diálogo que ha tenido con nosotros. Y nos vamos, Rosa María. Hoy día no vamos a tener entonces ninguna censura, porque para hoy día estaba programado todo. Así que con tranquilidad esperemos la próxima semana. Sí, no, pero todavía perderse de vista. O sea, tómatelo con calma. No, sí. Ponle agüita y ya veremos. En 2 agüita semanas, racimada. Ponle agüita racimada. Acá no va a haber censura alguna por ahora. Increíble. Después de todo lo que han dicho del ministro, ¿no es cierto? Lo van a mantener en su puesto un par de semanas más. Por si acaso, ¿no? Buena, Vladi. Muy bien. Siempre hay un Vladi, ¿se dan cuenta, no? Siempre hay un Vladi en estas cosas. Siempre hay un Vladi. Muy bien. Nos tenemos que ir. Bien. Nos tenemos que ir, Rosa María. No se olviden de colaborar con Radio Santa Rosa. Ahí está el código QR para que ustedes nos ayuden, porque acá no recibimos nada del Estado, solamente de nuestra familia y de la generosidad de ustedes. Así es. Bien, cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.